invitarles a que busquemos el rostro del Señor a través de la oración, para que sea Él quien hable a través de su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora queremos rogarte que hables a nuestras vidas. Necesitamos tu palabra. Nuestro corazón necesita tu palabra. Dirige mi vida y mis pensamientos. Dirige, Señor, mis palabras, de tal manera que sea tu palabra llegando a nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, el tema que venimos viendo ya fue anunciado, es las 5 solas. Y vimos el primer tema, la sola escritura. La palabra de Dios y solo la palabra de Dios. La palabra de Dios y no la filosofía. La palabra de Dios y no la ciencia. La palabra de Dios y no Elena G. de White. La palabra de Dios y no el profeta Moroni. La palabra de Dios y no algún destacado religioso. Es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. La palabra de Dios y no la tradición, no la iglesia. Es la palabra. La sola escritura. Y también vimos acerca de la sola fe. La fe en el Señor Jesucristo. No es la fe y tus obras, no es la fe y tu moralidad, no es la fe y cuantas cosas podamos hacer, solamente la fe en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hoy vamos a detenernos en el tema de la sola gracia en latín. Amados, la gracia se ha definido como un favor que se recibe, pero que no se merece. ¿O habrá alguien aquí que lo merece? La gracia es un favor que se recibe, pero que no se merece, amados. La gracia se refiere a esa disposición de Dios de tratar al ser humano, no por los méritos, no por lo que podamos nosotros hacer, sino, mis amados, por la abundante bondad, por la abundante gracia que reside solamente en Él. Esa es la gracia de Dios. Mis amados, la gracia de Dios tiene que ver con la manifestación de su amor. Pero ¿cómo es el amor del Señor? Vamos a ver un texto. ¿Cómo es el amor del Señor? Y dice la palabra del Señor. ¿Me ayudas? Y dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cómo es Dios? Es el Dios de toda gracia. No es una gracia escasa, es de toda gracia. Mis amados, en otras palabras, podríamos decir que la gracia de Dios se manifiesta por medio de su amor hacia las personas. Nosotros tenemos personas quienes nos aman, gracias a Dios por ello. Hay personas que nos aman, pero nunca se va a comparar ese amor de las personas que amamos o nuestro amor hacia las personas que amamos con la gracia infinita del Señor. Porque en Dios es el Dios de toda gracia. Amados, Dios es el Dios de toda gracia. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos da lo que merecemos. ¿Sabes qué merecemos? Por ejemplo, mis amados, Dios es el Dios de toda gracia. Merecemos condenación y Él nos da salvación. Merecemos juicio de Dios y Él nos da perdón. ¿No es el Dios de toda gracia? Es el Dios de toda la gracia porque no nos da lo que nosotros merecemos. Ese es el mensaje de la sola gracia. Cuando aún merecemos el juicio, Dios
nos ofrece salvación en Cristo. Ese es el centro de la sola gracia, mis amados. ¿Y cómo deberíamos ser nosotros en gratitud a la gracia de Dios? ¿Cómo debería ser tu respuesta, mi respuesta a la gracia de Dios? Someternos voluntariamente a su palabra. Someternos de manera voluntaria, llena de gratitud, en adoración a Él. Y eso debe movernos a nosotros, lo que es la gracia de Dios. Mis amados, el que recibe gracia, ¿habrá alguien aquí que ha recibido gracia? Muy inseguro, ¿no? ¿Habrá alguien aquí que ha recibido gracia? Muy bien. ¿Y sabe cómo debemos vivir nosotros que hemos recibido la gracia de Dios? Debemos vivir solamente adorando y exaltando. El que ha recibido la gracia ya no vive para revolcarse en el pecado, esclavizado en el pecado, sino que el que ha recibido la gracia debe vivir, mis amados, para la gloria de Dios, lleno de gratitud. Hubo una época, mis amados, que esta doctrina de la gracia se quedó en el olvido. Hubo una época que esta verdad de la gracia ya no era anunciada. La gente llegó a desconocer rotundamente. ¿Y sabe por qué, mis amados? Lo hicieron intencionalmente. Porque el clero, porque los altos jerarcas pusieron su mirada en la reconstrucción de la Catedral de San Pedro. Y eso costaría dinero. Dejaron a un lado la doctrina de la gracia y comenzaron a vender la fe, a pagar las indulgencias. Tu pecado de mentira cuesta tanto, tu pecado de adulterio cuesta tanto, tu pecado de robo cuesta tanto. ¿Y la gracia? Comenzaron a enfocar a la humanidad en las obras, en la moralidad, en la religiosidad. Y descuidaron la doctrina de la gracia. Escondieron la doctrina de la gracia, mis amados. Por eso era necesario recuperar la doctrina de la gracia, o todas las doctrinas bíblicas. Era necesario, hermanos, volver a la Biblia. Y fue lo que hizo la Reforma Protestante. Volvernos a las Sagradas Escrituras y mostrarnos el tesoro de las enseñanzas preciosas. Llevarnos a las Escrituras y mostrarnos el tesoro de la sola gracia. Eso fue lo que hizo la Reforma. Hermanos, la batalla que enfrentaron los reformadores no fue fácil, porque los reformadores se enfrentaron contra la élite de la iglesia en ese momento, la iglesia romana, y a la corrupción que emanaba del sistema que distorsionaba el evangelio. Y hoy en día se sigue distorsionando el evangelio. Hoy en día, mis amados, también se está distorsionando el evangelio. Hoy en día todavía se promueve los méritos de las personas. Hoy en día se sigue enseñando que los méritos ayudan a que las personas se salven. Amados, y por ahí están, por ejemplo, las flagelaciones. Y por ahí están todavía las peregrinaciones. Y ahí están todavía que hay que cumplir todos los ritos habidos y por haber para alcanzar salvación. La Biblia no ofrece y no dice que a través
de todas estas cosas el ser humano puede ser salvo. No encontramos. Los protestantes rechazaron esa enseñanza que estaba en contra de las Escrituras y afirmaron que la Biblia enseña que la salvación es solamente por gracia. Eso hicieron los reformadores, volvernos a la Biblia, y nosotros, usted y yo, hoy podemos ver con nuestros propios ojos que la Biblia sostiene una y otra vez que la salvación es solo por gracia. Gracia sin añadir méritos. Gracia sin ninguna otra aportación del ser humano. Solo por gracia, mis amados. Solamente a través de la gracia de Dios. Así que Dios guió a los reformadores hacia un entendimiento del Evangelio y a la necesidad de volver otra vez a Dios, de colocar a Dios como en el centro de todo, no solamente de las Escrituras, sino el único que da salvación, porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para alcanzar su salvación. Fuera de Cristo nadie ha sido salvo, y fuera de Cristo nadie podrá ser salvo. Gracias a Dios por la vida de estos hombres que expusieron. Desafortunadamente, mis amados, hoy en día todavía escuchamos falsos evangelios. Tenga cuidado, porque los falsos evangelios están allí, a la vuelta de la esquina. Los falsos evangelios usted lo puede escuchar en la televisión, lo puede escuchar en la radio. El falso evangelio sigue todavía sonando. Y usted me podrá decir, pero ¿cuál es ese falso evangelio? Muchos, mis amados, demandan esfuerzos y buenas obras para ganar la entrada al cielo. Otro de esos están, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Ese es otro de los falsos evangelios. Llaman a las personas, hermanos, las personas ya son llamadas a dar dinero y dinero a cambio de recibir milagros, a cambio de recibir el favor de Dios. Son engaños, son engaños. Vayamos a las Escrituras. Las Escrituras dicen que la salvación es solamente un favor inmerecido que viene de parte de Dios hacia nosotros. Y hoy vamos a ver, mis amados, algunas cositas que quiero dejar en la mente y en el corazón de usted. Unas verdades bíblicas. Y vamos a ver la necesidad de la gracia. La necesidad de la gracia. Todo ser humano necesita la gracia. Lo ha necesitado a través de los tiempos, lo necesitamos hoy y lo necesitará la humanidad de aquí en adelante. La gracia se necesita. ¿Y saben por qué, mis amados? Ahí vienen unos textos que ustedes y yo leímos hace un momento. Dice la palabra del Señor, mis amados, que es necesidad. ¿Por qué? Porque el ser humano está espiritualmente muerto e incapacitado. ¿Qué dicen los versículos 1 y 5 de Efesios? Ahí está. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Vean ustedes, ¿a quién le está hablando Pablo? Pablo le está hablando a una iglesia. Pablo le está hablando a un pueblo de Dios, como el que está hoy aquí. Pablo no está dirigiendo su escrito o su mensaje a personas que no conozcan de Dios. Pablo le está hablando a la iglesia. Y entonces Pablo le dice a los presentes en ese momento y les dice, ¿y Él? ¿Quién Él? ¿Quién es Él? Cristo. El Señor Jesucristo. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. ¿Cómo está el hombre sin Dios? Muerto. Espiritualmente muerto. ¿Y qué dice el versículo 5? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo termina? Por gracia sois salvos. Mis amados, aquí está. ¿Por qué había necesidad de la gracia?
porque el ser humano está muerto. De tantas experiencias que he tenido de poder acompañar a las familias en la sepultura de algún familiar, de algunos hermanos, tengo en mente un episodio. Una adolescente, murió su papá. Imagínense, ¿quién murió? Su papá, el sostén de la familia. A la hora de la sepultura, la jovencita, era capaz de rasgarse la ropa, incluso se aventaba, e incluso se aventó, pero lo alcanzaron a detener. Y le gritaba, papá, y le expresaba que cuánto lo extrañaba y lo extrañaría. Pero ¿qué podía hacer? Él estaba muerto. Entiendo el dolor de la persona, pero ¿qué siente? Que la persona que está dentro del ataúd está muerto. Así es una persona sin Cristo. Está muerto. Es insensible. No puede escuchar el mensaje de Dios. No puede escuchar la voz de Dios, al menos que el Señor dé vida. ¿Se acuerda usted la experiencia de Lázaro en San Juan 11? María y Marta están llorando. Y cuando Jesús llega, Jesús pregunta ¿dónde está? ¿Y qué dijeron ellas? Está sepultado. Ya, son 4 días. ¿Y cómo se levantó Lázaro? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Podía hacer algo Lázaro por su vida? No, ya estaba en estado de descomposición. Como usted y yo, la Biblia dice que nuestras vidas son como llagas podridas. Así estaba Lázaro. Hasta que Jesús y su palabra llegaron y levantaron, les dio vida. Lázaro, ven fuera. Esa es la gracia y el poder. Solamente la palabra de Dios da vida. Y Lázaro se levantó no porque lo merecía, no porque hizo algo. Él estaba incapacitado de hacer algo. Fue la gracia de Jesús que le movió y fue su palabra de vida que le dio vida. Así estábamos nosotros. Tú y yo estamos aquí hoy gozando de una relación con el Señor, porque por gracia nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, mis amados, era necesario la gracia de Dios. Amados, por otro lado, en siguiente punto, podemos ver, mis amados, también que el estado, ¿por qué es necesario la gracia? Por el estado de corrupción. Y por tanto están destinados ¿a dónde? Al infierno, al juicio. ¿Quieres leer conmigo los siguientes textos? Y dice la palabra del Señor allí, que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dice el apóstol Pablo, éramos hijos de ira. Hermanos, ¿por qué era necesario la gracia? Porque sin la gracia de Dios, sin haber conocido a Jesús, estamos en un estado de corrupción y por tanto expuesto al juicio, expuesto a la ira. Así están las personas sin Cristo. Por eso era necesario la gracia del Señor. Por otro lado, quiero dejar otro pensamiento en ese punto. ¿Por qué era necesario la gracia, mis amados? Pues la salvación solo por gracia, no es por méritos.
¿Qué dicen los versículos? ¿Me acompañas el 8 y el 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, mis amados, que era necesario la gracia porque no se podía alcanzar nada por obras. Ninguna obra es meritoria, ningún mérito es recibido por el Señor. Es solamente por gracia. Es la gracia de Dios capacitándote para que tú creas en Jesucristo. Solamente por gracia. Amados, no es por lo que tú y yo hagamos. No es por cumplir todos los ritos. En algunas iglesias hay muchos sacramentos, 7 sacramentos, otros sacramentos. Pueden haber 10 o 500 y pueden cumplir con todas, pero cumplir con todo eso no te hace merecer el perdón, la salvación. Es solamente la gracia de Dios. Amados, es solo la gracia. Muchos andan buscando otras cosas en Dios. Andan buscando prosperidad, andan buscando siembra, cosecha. ¿Y qué más? Disfruta la gracia. Que la gracia de Dios llene tu corazón. Que la gracia de Dios le dé sentido a tu vida. Vive la gracia de Dios. Es por gracia, mis amados. Fue la gracia de Dios que movió a buscar a Adán en el huerto. ¿Se acuerda usted? Adán, después de desobedecer a Dios, estaba huyendo. Él no quería saber nada de Dios. Dios tomó la iniciativa. Abraham estaba bien en su tierra, no le faltaba nada, era rico Abraham. Y en la tierra donde vivía Abraham era la tierra más idólatra de ese tiempo. Dios llama a Abraham por gracia. Abraham no ha hecho ningún mérito para merecer el favor de Dios. Fue Dios el que puso su amor en él. Y no solamente eso, mis amados hermanos, sino también nosotros podemos ver también al pueblo de Israel. Dios pudo haber amado a los egipcios, a los moabitas, a los heveos, a los amorreos. ¿Qué había de especial en la vida de Israel? Quiero a ver si está el otro pasaje bíblico, mi hermano, por favor. Continuamos con él. Seguimos. Están ahí. ¿Pueden leer conmigo? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué dice el 7? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto os amó. ¿Por qué puso su mirada a Dios en el pueblo de Israel? No había nada especial en ellos. Fue porque Dios así mostró su gracia. Y yo te pregunto, ¿qué había de especial en ti y en mí que nos hizo merecer la gracia de Dios? ¿Por qué no lo hizo con el vecino? ¿Por qué no lo hizo con los compañeros de trabajo? ¿Cuál fue en dónde está la diferencia? ¿Porque nosotros éramos más?
No, éramos los más insignificantes. Es solamente por su gracia, por cuanto Dios amó solamente. ¿Me explico? Es solamente la gracia de Dios. Si estás aquí, es por la gracia de Dios. Por otro lado, mis amados, también encontramos lo mismo hizo Dios con nosotros. No sé si Lucas, si no, no. Lucas 19:10, si no, no está. Y si ustedes conocen, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué tuvo que venir el Hijo del Hombre a buscar y a salvar? ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo, como el buen pastor, fue a buscar a la oveja perdida? Porque la oveja estaba perdida. Y la oveja no podía hacer nada. La oveja es el animal más inútil, incapaz de hacer algo por sí mismo. Usted y yo estábamos igual. Por eso Él tuvo que venir a buscarnos. ¿Qué obligó a Dios? Su amor. Es solamente su gracia. Él vino a buscar. Y no solamente a buscar, ¿a qué más vino? A salvar. Tú y yo estábamos en peligro, pero Él vino por voluntad, por decisión divina. No por ningún mérito que hayamos hecho nosotros, sino por decisión de Dios. Amados, vamos a ver ahora el costo de la gracia. El costo de la gracia. ¿Alguien de ustedes aquí ha recibido regalos? ¿Verdad? Hemos recibido regalos, gracias a Dios, en algún momento. ¿Pero te costó el regalo? ¿Te costó? No. Pero la gracia tiene costo. El regalo tiene costo. ¿A quién le costó el regalo? ¿Al que se fue a endeudar en 9 meses o 12 meses a Liverpool? ¿No? A él le costó. Tiene el siguiente texto, mis amados. Entonces, ¿qué podemos? El siguiente punto. ¿Qué dice, mis amados? ¿Pueden leer conmigo? Sí se entiende. Es un regalo. La gracia es un regalo para nosotros. Pero al dador de la gracia le costó. Él tuvo que pagar un precio. Un precio que nadie había podido pagar. Y nadie puede pagar y nadie podrá pagar. Así es, amados hermanos. La gracia le costó a Dios. Él tuvo que pagar. Hermanos, la palabra gracia siempre debe llevarnos a pensar que implica algo que nosotros recibimos sin merecerlo. Pero hubo que pagar algo antes, y ese alguien fue Dios. Fue Jesucristo que pagó el costo de nuestra redención. La gracia no tiene costo para ti ni para mí. La salvación no tiene costo para nosotros, pero tuvo un precio altísimo para Dios. Tuvo un precio altísimo para Jesucristo. Tuvo un precio a tal grado que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El costo fue tan grande que la creación quedó a oscuras cuando Jesús estaba muriendo. El precio fue tan grande que la misma creación reaccionó, tembló ante la muerte de Jesús, porque Él estaba pagando el costo. La gracia es un regalo para ti y para mí,
pero tuvo un costo para Dios, un costo altísimo. ¿Qué te parece? Pero también la gracia debe de tener un costo para ti y para mí. Quiero dejar en tu mente el siguiente punto. ¿Qué dice? ¿Quieres leer conmigo? El costo de la gratitud que nos debe mover a vivir en santidad y adoración a Dios. Ese debe ser el costo de la gracia. El costo de la gratitud que nos debe mover a rendir nuestra vida, a vivir en santidad y adoración a Dios. Miren, ¿cómo debe ser nuestra gratitud al Señor? ¿Tienes algún ejemplo en la Biblia? ¿Cómo debe de ser tu gratitud? Bueno, acabamos de leer Lucas, ¿se acuerdan? 7:36 en adelante. La mujer pecadora. ¿Por qué la mujer, mis amados, fue a la casa de un hombre malagradecido que ha de haber dicho: Jesús, ¿qué se merece Jesús? Que se dé por bien invitado Jesús, que se dé por bien servido Jesús, si lo invito nada más a comer. Y nada más con eso, este hombre fariseo creyó que había hecho grandes cosas. Pero entra una mujer, mis amados, que se fue justamente a postrarse a los pies de Jesús. Una mujer que regó un vaso de alabastro a los pies de Jesús, toda la ganancia de un año. Una mujer, mis amados, que derramó sus lágrimas a los pies de Jesús. Una mujer que usó su cabello para enjuagar los pies de Jesús. Y todavía aquel hombre y aquella gente decía: si este fuera hijo de Dios, supiera qué clase de mujer es esa. Y Jesús, conociendo el pensamiento de Simón, le dijo: un hombre tenía 2 personas que le debían a él. Uno le debía 500,000 pesos y el otro día debía 50,000 pesos. Y como ninguno de los 2 podía pagar, le perdonó a los 2. Le perdonó al de 500,000 pesos y le perdonó al de 50,000 pesos. ¿Quién crees que tiene más gratitud? ¿Y cuál fue la respuesta de este hombre? Del que recibió más, ¿verdad? El que se le perdonó más. ¿Y quién era eso? La mujer. La mujer porque era pecadora. La mujer porque era adúltera. La mujer porque era mal vista de la sociedad. La mujer porque era la escoria de la sociedad. Era la basura de la sociedad. La mujer. Aquel era religioso. Aquel no se faltaba los domingos a la iglesia. Aquel iba bien vestido. Él estaba bien. Pero sí debía. De todas maneras debía. Poco, pero debía. Pero no podía pagar. Ninguno podía pagar. Pero ¿quién tenía más gratitud? ¿Quién? La mujer. La mujer. La mujer por gratitud a la gracia, al perdón, a la salvación. Se humilló, dio todo. ¿Habrá alguien aquí con ese espíritu de la mujer que Dios le ha perdonado lo que no podía pagar? ¿Cómo es tu gratitud? La gracia debe tener un costo. Nuestra gratitud debe estar por delante. Nuestra gratitud debe movernos. Nuestra gratitud debe traernos. Nuestra gratitud debe llevarnos a rendir nuestras vidas totalmente a Dios. Porque ninguno de nosotros podía pagar. ¿Lo cree? La gratitud tiene costo. La gracia debe tener un costo, perdón. Mis amados, y también debe llevarnos a vivir en santidad. ¿Saben qué dice Primera de Pedro? Creo que está ahí, por favor, hermano. No, ahí está. Dice Primera de Pedro. No está. Dice Primera de Pedro
sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como aquel que os llamó es santo, seamos también nosotros santos. Amados, esta verdad nos llena de asombro y nos empuja a vivir para Dios. ¿Cuál verdad? La gracia. ¿Cuál verdad? Lo de la mujer. Debe moverte a ti y vivir y moverme a mí, y debe llevarnos a vivir para Dios. Si Cristo sufrió hasta derramar su sangre, pregunto, ¿no deberíamos caminar en santidad, en gratitud a su amor? Pregunto, mis amados, ¿no deberíamos nosotros también estar dispuestos a darlo todo por causa de su reino, si Él dio todo por causa mía? Como cristianos, mis amados, debemos estar agradecidos. Como cristianos debemos esforzarnos por llevar la gloria al nombre de Cristo. Como cristianos, hermanos, por gratitud a la gracia de Dios, debemos también esforzarnos por honrar el nombre de Dios. Pueda que alguien de ustedes no tenga una relación con Dios. Pudiera ser. Pero ¿sabes qué? Pero si te interesa conocer su amor, ¿quieres experimentar su gracia? Solamente reconoce el sacrificio de Jesús. Reconócelo como Señor y Salvador. Y el Señor perdonará nuestras deudas como le perdonó a la mujer, como nos ha perdonado a nosotros. Porque la gracia del Señor está disponible. Porque la gracia del Señor no ha escaseado. Porque la gracia del Señor es abundante. Tal vez no tienes una relación con Jesús. Hoy puedes experimentar su gracia. Puedes venir a Él. Recuerda que no es por méritos, no es por religiosidad, no es por otras cosas. Es solamente por la gracia del Señor. Y tú ven a Él. Y Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Gracias a Dios por su palabra. Que el Señor nos bendiga.